¿Qué tal, amigos? Estoy grabando este video hoy martes 11 de octubre del 2022. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre el purgatorio. ¿Existe este lugar? ¿Es correcta esta doctrina? ¿Hay un lugar intermedio después de la muerte? ¿Es bíblico orar por los muertos? En fin, son temas súper interesantes y que estoy seguro que a muchos les ha pasado por su mente alguno de estos temas. Sin embargo, es importante saber qué dice la palabra de Dios al respecto. Y qué mejor que ver qué es lo que viene en la Biblia respecto a estos temas. Tanto católicos como cristianos coincidimos en que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí se nos enseña que la salvación es por gracia. Y que nadie puede salvarse por sus obras o por cuán buena persona era. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó y lo aceptamos en nuestros corazones, automáticamente nacemos de nuevo y tenemos acceso a la vida eterna. Su misma palabra lo dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí te dice que la fe es el medio que te permite reconocerle y aceptarle como tu Salvador, y que es solamente por su gracia y no por tus obras. Aún así hay una doctrina católica que contradice totalmente la base del Evangelio. Me refiero a la enseñanza del purgatorio. Estoy seguro que si eres católico muy posiblemente has escuchado hablar acerca de esto. Y por lo tanto, quiero pedirte que me des unos minutos de tu tiempo, porque estás a punto de aprender una gran verdad bíblica que abrirá tus ojos. La Iglesia Católica enseña en el Catecismo número 1030 de la siguiente manera, léelo aquí, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esa es la base doctrinal para esa enseñanza, pero hay un gran problema. Es que dice que las personas salvas, aunque tienen a Jesús en sus corazones, todavía son impuros e imperfectos, y que por lo tanto necesitan después de la muerte obtener una santificación una santificación final para poder entrar al cielo. Pero la Biblia nos enseña que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjate muy bien lo que dice la palabra de Dios. Busca esta cita bíblica, Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 12. Y esto es lo que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solamente este versículo derriba la doctrina del purgatorio. Apenas alguien acepta a Cristo por la fe, la persona queda 100% purificada, perfecta y lista ante los ojos de Dios para ir al cielo instantáneamente si muriera en ese momento. También en Hebreos 8:12 Dios dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estimado amigo, cuando aceptamos a Jesús, somos hechos perfectos y Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Si necesitáramos otra santificación después de muertos, ¿qué efectividad tuvo el sacrificio de Cristo, que fue por fe? Recordemos cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había 2 ladrones con él que habían sido colgados también en la cruz. Uno de ellos le reclamaba, le decía: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y de paso sálvanos a nosotros. Y uno de los ladrones le respondió al otro ladrón: incluso estando aquí, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros merecemos este castigo por nuestras acciones, pero él ningún mal ha hecho. Y luego se dirigió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Recordemos
las palabras de Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este mismo versículo por sí solo también derriba la doctrina del purgatorio. El ladrón solo por fe pasó de muerte a vida, dejando esta vida para irse a la eternidad con Dios. Jesús no le dijo: bueno, pues ya creíste en mí, pero como no has sido muy bueno, pues vas a tener que ir a un lugar a continuar expiando tus pecados y purificándote. No es así. Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo le permitió estar en la presencia de Dios al morir. El ladrón ni tiempo tuvo de bautizarse ni nada de eso. Fue por fe, por su fe puesta en Cristo, que lo salvó a partir de ese instante. En ese momento fue limpiado con la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. El purgatorio es, según el catolicismo, una especie de expiación final, la cual, para que avance rápido, alguien en la tierra tiene que aportar para acelerar el proceso de llegar al cielo. Pero eso va totalmente en contra de la Biblia, pues el sacrificio de Jesús es suficiente para garantizarnos la vida eterna y no tener que morir preocupados de que algún familiar tenga el tiempo y la amabilidad de interceder por nosotros o que vaya a misa. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que apenas creemos por la fe, tenemos automáticamente paz para con Dios, para así poder entrar al cielo. Y cuando fallemos y pequemos, tenemos la confianza de pedirle perdón y su sangre nos purifica nuevamente, por completo. Por lo tanto, podemos decir que es totalmente antibíblico que haya un lugar intermedio llamado purgatorio. La Biblia no lo menciona. Una vez más, una vez que la persona muere, nada pueden hacer los familiares aquí en la tierra para cambiar o alterar su destino eterno. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También Pablo decía que él prefería morir y estar ausente del cuerpo para estar con Cristo. La Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, automáticamente va al cielo a estar en la presencia del Señor y no a un purgatorio. Por otro lado, si alguien murió manchado por el pecado sin haber nacido de nuevo, la persona va inmediatamente al infierno sin oportunidad de salvarse. Me entristece mucho ver cuando muere una celebridad pública. Se reúnen los curas católicos junto a los familiares del difunto en una misa, orando por el alma del fallecido sin temor alguno, mandándolo para el cielo, cuando el artista o la celebridad fue un pecador confeso, promiscuo toda su vida. Los maestros católicos, para apoyar esa falsa doctrina, usan el pasaje cuando Cristo dijo en Mateo 5 del 25 al 26: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Pero este pasaje de ninguna manera establece una doctrina de cómo es el cielo, el infierno, y mucho menos de que haya un purgatorio al cual vamos hasta que paguemos toda la deuda. Jesús simplemente estaba usando lo que sucedía comúnmente en la ley judía cuando alguien era llevado preso, para hablar de la importancia de no deberle nada a Dios. Pero este versículo es ineficaz para comprobar la doctrina del purgatorio. Cuando aceptamos a Jesús, no nos vamos a la eternidad con deuda alguna. Jesús llevó sobre él toda nuestra deuda. Su palabra nos dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijas? Eres hecho justo delante de Dios cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón. También dice el catolicismo que Pablo oró por los muertos, en específico por un tal Onesíforo, pero lo que Pablo dijo es que él deseaba que Onesíforo pudiera hallar misericordia delante del Señor en aquel día del juicio. A fin de cuentas, todos somos salvos por la misericordia de Dios. A esto se refirió Jesús cuando dijo que oremos
para que seamos por dignos de escapar de la hora de la prueba y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? De ninguna manera el pasaje indica que Pablo estuviera orando por un difunto, ya que orar por los muertos es totalmente antibíblico. Ni tampoco dice que Onésiforo estuviera muerto y que mucho menos esperando en el purgatorio. Busca tú mismo este pasaje que viene en 2 de Timoteo, versículos del 16 al 18. Búscalos. Nunca en la Biblia se ve a un apóstol o cristiano común orando por el alma de un muerto, ni haciendo una misa por su alma. Cuando ellos visitaban un funeral, era para resucitar al muerto. Una vez la persona muere, nada pueden hacer los familiares o curas católicos por él. La salvación es personal y el único mediador se llama Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amigo, la doctrina del purgatorio no tiene base bíblica. El catolicismo simplemente tomó 2 o 3 versículos, algún pasaje de los libros apócrifos que hay en las doctrinas, que ahí vienen doctrinas que van en contra del mensaje universal de la Biblia, manifestando así que no fueron inspirados por Dios, ¿sí?, para crear una enseñanza falsa y peligrosa como esta. El supuesto purgatorio contradice y anula totalmente el sacrificio de Cristo, y es tan peligroso que millones y millones de personas viven sus vidas lejos de Dios con la excusa de que pues los bautizaron cuando eran bebés y que al morir sus familiares les sacarán del purgatorio. Yo conozco católicos sinceros y honestos que aman a Dios con todas sus fuerzas, pero necesitan abrir los ojos para salir del error que la religión muerta les ha enseñado. Amigo, no bases tu fe en el catecismo de la Iglesia Católica. Mejor lee la Biblia diariamente. Ella sí es la verdad absoluta. La única oportunidad para ser salvo es aquí en la tierra, y es personal, y es a través de la fe. Una vez tú partas hacia la eternidad, nada pueden hacer los vivos en la tierra. Tú tienes la oportunidad de salvarte ahora que estás vivo. La Biblia dice, entre tanto se dice hoy, no endurezcamos nuestro corazón al escuchar la voz. La oportunidad para salvarte es aquí y ahora, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Viene en 2 de Corintios 6:2. La puerta de la salvación está abierta para ti si aceptas a Jesús en tu corazón, ¿sí?, para que Él te transforme con su poder. Él te está haciendo esta invitación en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No arriesgues tu eternidad. Tú eres un ser tripartita, con un cuerpo, con una mente, con un espíritu. El cuerpo regresa al polvo cuando mueres, pero tu espíritu solo puede ir a 2 lugares, o al cielo o al infierno. No hay un lugar intermedio. No caigas en el engaño. Los que han muerto en Cristo y van a morir en Cristo, dice su palabra, que serán resucitados en cuerpos perfectos el día que Cristo regrese por su iglesia. Pero los que no mueran en Cristo, dice su palabra, que el día del juicio resucitarán para condenación. Pon atención a los siguientes versículos que vas a escuchar. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. También, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Juan 6:40. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. ¿Por qué te comento estos versículos? ¿Por qué te los estoy diciendo? Porque yo quiero poner el temor de Dios en tu corazón y que pienses que tal vez este loco tiene razón. No me creas a mí, créele a Dios. Aquí está en su palabra, ¿sí? Si este video fue de bendición para ti, por favor dale like, compártelo con tus familiares y amigos. No arriesgues tu eternidad. No la arriesgues. Bendiciones.